Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Ayer recordábamos las palabras de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, adjudicando a una serie de sucesos que han ocurrido reciente y no tan recientemente en nuestro país y en el entorno europeo. Ya no sé si también en otros continentes, ahora lo explicaré el porqué. Pero vamos a ver la justificación que daba a conocer Pedro Sánchez de por qué estamos en casi un 10% de inflación, con un crecimiento de precios descomunal, y ya veremos lo que ocurre con la temida recesión económica. Vamos a escucharle. Todo lo que les he relatado, pandemia, volcán, incendios, tormentas de nieve e incluso hace muy pocos días hasta una tormenta de arena subsahariana han sucedido en estos últimos 2 años. Silencio, por favor. Bueno, pues ya han visto. Todos esos acontecimientos son los causantes de nuestra situación socioeconómica en España. Le hablaba de sucesos intercontinentales porque, claro, Pedro Sánchez hablaba de una tormenta, hemos sufrido una tormenta de arena subsahariana. Claro, al decir subsahariana, esto es la consecuencia del discurso políticamente correcto, del discurso inclusivo, de género, etcétera, etcétera. La degeneración del lenguaje, en definitiva. Claro, se ha confundido, o a lo mejor lo tiene así asimilado, que sería peor. Pero es que, claro, si es subsahariana, el polvo que llegó del desierto el otro día a la provincia de Almería y a varias provincias de España, vendría del desierto del Kalahari. Porque no es del Sáhara, es subsahariano, es por debajo del Sáhara. Para que vean ustedes cómo andan las cosas. Pero miren, ahora esto pone los pelos de punta, porque vamos a escuchar a la portavoz del Gobierno de España, hablando de la bonanza del acuerdo, del cambio, del barquinazo que ha dado el criterio del Partido Socialista sobre el tema Sáhara. Vamos a verlo. Eso ha sido lo que ha primado en las decisiones del Gobierno y del presidente del Gobierno, el interés de España, el interés de los españoles y de las españolas, de Ceuta, de Melilla, de Canarias, de Andalucía. Eso es lo que marca la decisión del Gobierno de avanzar en un acuerdo necesario, en una buena relación con un país vecino como es Marruecos. Y por tanto hay que celebrar este acuerdo, es necesario, son muchos los retos. Vamos a ver, ¿cómo ha dicho? Vamos a pararlo ahí y lo ponemos otra vez. Vamos a ver, que a lo mejor no se han dado cuenta. ¿Cómo ha enunciado? Vamos a ver, vamos a ponerlo de nuevo y lo escuchamos atentamente. Venga, vamos al principio. A ver. Una buena relación con Marruecos es muy importante para España. Eso ha sido lo que ha primado en las decisiones del Gobierno y del presidente del Gobierno, el interés de España, el interés de los españoles y de las españolas, de Ceuta, de Melilla, de Canarias, de Andalucía. Eso es lo que marca la decisión del Gobierno. ¿Comor? ¿De Andalucía? ¿Ha dicho Ceuta, Melilla, Canarias y Andalucía? ¿También Andalucía ha estado en riesgo de caer en manos de Marruecos? ¿Y esto lo soluciona todo? Vamos, es increíble. Paco Micián, buenas noches. Yo algunas veces ya me sorprendo. ¿Tú la has escuchado? Sí, además he visto varias declaraciones, no solo hoy en la tele, sino también en algún medio de comunicación que ha salido publicado. Yo sigo diciendo lo que intento mantener siempre. El gobernar un país, dirigir una gran empresa, dirigir cualquier cosa, por pequeña que sea, requiere de cierta preparación. Como es normal, pues si estamos en un pueblo de 1000 habitantes, pues no vamos a pedir que suficiente es con que de manera voluntariosa, altruista, gratuita y con ánimo de ayudar a sus vecinos, pues cualquier persona opte a dirigir o a defender los intereses de sus vecinos en su pueblo, pequeñito, estos de 1000 habitantes o de 500. Pero que el Gobierno de España tenga personas de tan poca preparación en líneas generales, aunque hay algunas honrosas excepciones, con tan poco currículum vitae en su vida, con tan poco posibilidades de haber hecho cosas para dirigir temas de tal envergadura, porque ya no hablamos de hacer cosas pequeñas a nivel de un ayuntamiento, no, estamos hablando de pensar en futuro, a corto plazo, en que decisiones, por pequeñas que sean o grandes que sean, suponen
suponen un coste económico enorme. Y en este caso estamos poco preparados. Muy poco preparados. Bien, Jorge Molina, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Miedo, canguelo, como yuyu, porque íbamos a perder, estamos a punto de perder Andalucía si no se arregla esto con la carta que envió el rey a la agüita de vuelta. Déjame que haga dos matices, uno de este tema y otro no. Es decir, has hablado de casi un 10%, no, es más de un 10%. El Instituto Nacional de Estadística elabora el IPC en base a un grupo de productos, ¿no? De alimentos, bebidas no alcohólicas, claro, bebidas alcohólicas y tal. El muestreo. Y cada uno le da un peso específico y eso va cambiando. Por lo tanto, quiere decir que como no se actualiza mes a mes el peso específico de cada una de esos, varía. Estamos en una inflación de 2 dígitos y eso es preocupante. Sobre lo otro, Paco ha dicho algo que hemos repetido muchas veces, que para ser un gobernante se requiere una preparación porque tienes que administrar lo de todos y por lo tanto la responsabilidad es mayor. Pero también hace falta un sentido democrático. Y determinados temas nunca se deben de hacer sin el Parlamento y sin tu propio gobierno. Es más, este es un tema de Estado y esa carta le correspondería al rey, no a este señor. Después se queja de que le llaman autócrata. Y efectivamente es una persona símbolo con tics, inequívoco de autocracia. Claro, es una persona con tics autoritarios, con nula empatía. No, y que va de sobrado, que le sobra a todo el mundo. Y que le sobra a todo el mundo, claro. Y por lo tanto, eso sí, y estamos viendo cómo estamos degradando los pilares, todo lo que estamos viendo con la justicia, etcétera, etcétera, cómo está degradando los pilares en los que se basa la democracia y un Estado de Derecho. Sí, señor, este señor es un autócrata y como siga por ese camino, acabará siendo un tirano. Porque algunas de las cosas ya son tiránicas. Y respecto al rey de Marruecos, le ha regalado el Sahara, ahora que no vengan a intentar arreglarlo, porque ha sido a cambio de nada. ¿Dónde está el compromiso de Marruecos? Es inexistente. Es inexistente. Es más, en estos días ya hay una mayor afluencia de cayucos en Canarias. O sea, ha vuelto a haber una entrada masiva de cayucos por Canarias. Por lo tanto, quiere decir que este hombre es un traidor a España. Sí, como bien decía Jorge, si uno cambia su postura, yo creo que al Sahara no le hemos regalado a Marruecos en el sentido de que España tiene poca influencia en el ámbito internacional para que lo del Sahara afecte. Hemos cambiado de postura nosotros. Y que había que darle una solución. Hemos cambiado de postura nosotros, que tampoco afecta mucho que cambiemos nosotros, pero para monarcas absolutistas pues sí son posturas importantes que un país occidental pues lo apoye, ¿no? Lo deje en manga ancha o que vaya en el mismo camino de la decisión que él quiere tomar. Lo más preocupante de esto es que seguimos sin aprender de nada, porque lo decía Jorge, ha sonado feo, pero en la realpolitik es así, ¿no? Quiero decir, o sea, si hubiéramos sacado algo, pues todavía que quedes como un traidor a tus ideas de 30 años, pues puedes sopesarlo, pero si sacas algo para el país, para los ciudadanos, para tu mejora económica, para tu integridad, para la mejora del país, pero es que no hemos sacado nada. O sea, hemos decidido cambiar de postura con respecto al Sáhara, como bien dice Jorge, lo más importante es sin consultar con nadie, ni siquiera con su propio gobierno, me refiero a los socios de coalición, para no sacar nada, y lo veremos en los próximos meses y en los próximos años. Cualquier otro país, pues en eso nos parecemos poco a los ingleses, cualquier otro país hubiera, por cambiar una postura tan importante en un tema tan importante, pues hubiera sacado unas contraprestaciones, en lo político me refiero, no en lo económico, en lo político, más importantes y razonables que las que va a sacar o las que ha sacado Pedro Sánchez. Pero es que volvemos a lo mismo, todo se basa en la nula capacidad de preparación de un presidente del gobierno que dice tiene tic autocrático. Puede ser, tienes que tener en cuenta que él su mayor logro es montarse en un coche para ganarle de agrupación en agrupación del PSOE las elecciones a Susana Díaz. ¿Vale? En agrupaciones de 30 personas, de 40 personas, 50 personas. No quiero ni imaginarme si vinieron aquí a la agrupación de Almería. Pues ya sabéis lo que hay, ya sabéis lo que está, ya sabéis ya sabéis las personas que están en la agrupación.
pues unos a favor, otros a contra, a tiro limpio, a puntillazo. O sea, este hombre está curtido, más curtido que Julio, más curtido que Julio César en las calendas de marzo, en los siglos de marzo. Está ¿no? claro. El hombre está curtido en esa batalla. Fajarse, pero está curtido, como tú dices, Jorge, en esa batalla. En esa batalla de la pellejería, que yo llamo, de la pellejería política, que siempre hay en todos los partidos, como todos sabéis, ¿no? En todos, no digo que sea una excepción. Sí. Pero no está preparado para gobernar un país. Y ahora ya la última la tenemos con el tema del megavatio, que vamos a ver lo que le dice. Y la tiene con los gasolineros que quieren cerrar, y la tiene con los agricultores, y la tiene con los transportistas, y la tiene con tal. ¿Por qué? Porque no da respuesta a nada, no da capacidad de diálogo a nada, porque las medidas que toman son de cachondeo. Yo pregunto, ¿os acordáis del ingreso mínimo vital? Sí. Ya nadie habla del ingreso mínimo vital. Pero no sabemos ni quién lo cobra, no sabemos ni a quién llega, no sabemos ni cuánto gasta. De subir un 15%, lo que pasa es que la media... 15% de nada es nada. Exactamente, la media son 100 y pico euros. Y ahora lo de los 400 euros para los jóvenes. De todas maneras, has dicho una cosa que me gustaría ratificar. Dices, si fuéramos ingleses, efectivamente, pero y eso ya no es un problema de Pedro Sánchez, es un problema de nosotros. Nosotros el tema de la geopolítica y la geoestrategia nunca la hemos mirado. Yo siempre he envidiado que el ministro del Foreign Office, cuando cambia el gabinete, llega al primer ministro que con su AZ rojo y le dice, esta es la política exterior de su majestad. Es decir, ese país tiene una política exterior. Claro. Y nosotros no, nosotros damos bandazos y eso se paga a la larga. Parece que es baladí, nadie te va a broncar, pero realmente después se nota. O sea, a mí, militares de la OTAN me han dicho que determinados temas lo tienen prohibido comunicárselo al gobierno español. Y hacen bien. Y hacen bien. Es decir, hombre, por eso Biden no lo... Estoy hablando de militares de la OTAN de alta graduación que están en temas de inteligencia y que de alguna manera no quieren saber absolutamente nada de España. Por supuesto. Y eso es grave. Y eso es grave. Que no era tan peligroso que estuviese en el gobierno de España una parte comunista, porque dicen, no, es que estando ahí el concurso de los comunistas en el gobierno de España, la OTAN dice, cuidado, aquí más vale callarse y que a estos ni se les invita a las conferencias internacionales de varios presidentes que siempre marginan a España. Pero no creo que sea por eso. Es que ya desconfían también de Pedro Sánchez, porque el problema es Pedro Sánchez. No es que tenga comunistas en su gobierno. Nosotros somos un país que también, que es un problema y gordo. Nosotros somos un país tan raro, que ayer en Madrid se votó quitarle la medalla de oro a Putin. Y los comunistas votaron a favor y los de derecha votaron en contra. Este es un país rarísimo. O sea, yo estoy acongojado, me refiero a los de Vox en este caso, ¿no? Este es nuestro país. Entonces los comunistas empiezan primero defendiendo, primero no manden armas, después como ven que políticamente esto es indefendible, pues se suma y ahora tenemos a otra parte, pues en algunos momentos defendiendo. Quiero decir, yo estoy de acuerdo con Jorge. Nosotros no tenemos... Dice, ¿se paga a la larga? Claro que se paga, porque al final los países... Hay países en este mundo que vivimos que llevan alineados en la misma postura décadas. Claro. Por tanto, son seguros, son fiables. Claro. Porque son países que están en la misma postura política, en el mismo eje político, en la misma idea política. Cuando me refiero a décadas, en algunos casos me refiero a 50 años. ¿Vale? Y no salen de esa postura. Por tanto, son países fiables. Son países a los que confiar una alianza. Son países a los que confiar una postura sobre el tema que sea. Desierto, el Sáhara, el medio ambiente, tal. Aquí no. Aquí lo mismo. Estamos con Estados Unidos a muerte, que pasamos a escupir a la bandera, que pasamos a pelearnos con el rey de Marruecos, que pasamos a estar cerca de los alemanes, que pasamos... Recordar, no hay que ir más lejos, cuando el referente para muchos gobernantes de izquierda de este país era aquel griego que casi lleva a Grecia a la tumba. Sí, hombre. Aquel griego que casi lleva a Grecia a la tumba, que de hecho ha pasado sin pena ni gloria, que ha pasado por el gobierno de una manera totalmente mezquina, porque todo lo que dijo se tuvo que tragar las palabras una detrás de otra, y que después hizo que la derecha consiguiera la mayoría más aplastante que se ha conseguido en Grecia después de pasar. El amanecer dorado. Eso sin salir aquel comunista, el Varoufakis que después le dio por las conferencias de $500,000
o de $1 millón de cómo me opuse a la Unión Europea 2 días, ¿no? Esto es cómo peleé con la Unión Europea 2 días, ¿no? Ya por completar, tenemos un presidente que llega a Ceuta y dice que con Argelia no hay. Después llega a Melilla a la poca hora y dice que bueno, que habrá que hablar. Y para mí, ojalá me equivoque, el escenario es el siguiente. España tiene capacidad, porque tiene varias plantas, para licuar el gas. España podía aprovechar esta coyuntura. Siempre se ha dicho que los problemas se pueden convertir en oportunidad, y en los fracasos. Nosotros podíamos convertirnos en proveedor de diferentes países europeos, con lo cual tendríamos trabajo, industria y tal. Mucho me temo que acabará siendo Italia quien coja ese guante y nosotros quedaremos una vez más Ayer me dijo un experto en la materia que están preparando ya el enlace con Italia para despedir el enlace con Almería. Es decir, que esas jugadas que tú estabas comentando de fiabilidad, etcétera, etcétera, nos puede hacer mucho daño. Es decir, que son cosas que tienen que ser muy medidas. Y una de las cosas que se ha caracterizado este gobierno es de una plena improvisación. Incluso hasta los decretos que llegan al BOE están mal escritos. Es decir, que realmente van improvisando sobre la marcha y cambiando de criterio. Bueno, y dicen, bueno, estábamos hablando de, hombre, que este país es así, que los políticos de este país es así, son así. Y Paco Micián decía en un principio, hombre, que tenemos a unos políticos y a unos representantes del gobierno con una formación bastante lamentable. Hombre, yo me he acordado enseguida de personas que han estado en el gobierno y que no están en el gobierno de Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez ha preferido el cambio por otros absolutamente legos. ¿Y quién ha salido del gobierno de España? Pues, por ejemplo, el astronauta Pedro Duque, o una persona con una amplísima formación, como es Pepe Guirao, almeriense, y que desde luego es la noche y el día en comparación a lo que ha entrado en puesto de Pepe Guirao, que es Indalecio Gutiérrez Salinas. O sea, la noche y el día. Por no decir las tinieblas y el averno, etcétera. Estamos hablando como parlamentario, sí, como pero parlamentario. Como ministro también. Pero como ministro también. Como ministro es que estuvo Pepe Guirao. La persona que lleva años y años. ¿Quién es el ministro o ministra de Cultura actualmente? No lo sé, pero Pepe Guirao es una persona que lleva años y que ha tenido puestos de responsabilidad en materia de cultura con el PP y con el PSOE. Lo cual quiere decir que las personas con formación y con un prestigio no solamente nacional, sino que excede nuestras fronteras, pues han volado del gobierno de Pedro Sánchez. Por algo será, Paco. Pero en fin, bueno, en cuanto al orgullo de país, miren ustedes, una noticia que vamos a ver de Diario de Almería. Hoy salía publicada y una noticia que a mí me da envidia ajena, porque pues es decir, hay que ver, después de tantos años dándole vueltas al problema de Palomares, a la contaminación radiológica, de las bombas que cayeron, etcétera, etcétera. Pues Estados Unidos aprueba la ley de veteranos Palomares y otorgará ayudas. Y dice, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado finalmente la Honoring Our Pact Act, también llamada Ley de Veteranos de Palomares, por la congresista Johanna Hayes, encargada de lanzarla. Con esta medida se abordará la gama completa de problemas que afectan a los veteranos. O sea, ojo, se abordará la gama completa de problemas que afectan a los veteranos expuestos a sustancias químicas tóxicas y brindar acceso a beneficios y atención médica a través del Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos. Mientras tanto, en España, el caso Palomares sigue encerrado en un cajón, bajo el sello, etcétera. Bueno, esto es lo que dice. Y yo me acuerdo ahora mismo de Jesús Caicedo, cuando era diputado, que estuvo hasta en el Senado de los Estados Unidos, hizo una magnífica gestión. Yo lo he criticado muchas veces con el tema de fagocitar a la ciudad a través del puerto de Almería, pero bueno, pero esto, las cosas como son. Anduvo por el Senado, se metió habló con no sé quién para ver si podía, y parece que se atisbaba solución, gracias a la gestión que llevó en Washington Jesús Caicedo. Bueno, después no sé qué es lo que se ha hecho, pero ahí siguen las tierras contaminadas, ahí sigue el problema, ahí sigue la gente que, bueno, tiene que ir a Madrid de vez en cuando a hacerse una analítica, pero poco más yo qué sé, de resarcimiento de los daños, de alguna ayuda, no sé, de eso no hay nada, pero en Estados Unidos sí. O sea, Estados Unidos tiene el problema
en territorio ajeno. Ahí te quedas, ahí te las compongas. Claro, en los tiempos de Franco había otras componentes, etcétera, pero luego ya la democracia. Y por lo menos podríamos haber exigido. Somos un país importante, determinante también en Occidente para la OTAN, y gran colaborador con Estados Unidos en temas muy importantes estratégicamente. Bueno, pues esto es lo que me da envidia y vergüenza, las dos cosas a la vez. Ver este tipo de noticias y decir, ¿cómo estamos haciendo las cosas para caer en la miseria, en la inacción? No hacemos nada. No respetamos a la gente que ha sido afectada, no le solucionamos el problema, no exigimos al país que originó la avería, que es Estados Unidos, no le exigimos, de vez en cuando tal, no sé qué, pero no le exigimos hasta el final. Y ellos produjeron la avería, una avería importante. Bueno. Una vez más, es lo que hemos dicho, somos un país que no tenemos una política de Estado en determinadas materias, y eso es indiferente del color del gobierno que esté en el país. Es decir, hace falta, y ojalá aprendamos algo, de que es necesario tener una estrategia de país y tener una política en materia de geoestrategia y en materia geopolítica de Estado, no de gobierno. ¿Pero qué se le puede pedir a este gobierno cuando estaba Zapatero? Ya sabes que al paso de la bandera de los Estados Unidos no se levantó para rendir el mínimo homenaje que exige, pues, diplomáticamente, si es un mero acto de cortesía. Tú puedes personalmente interiorizar tu odio a la bandera de Estados Unidos, a los gringos, etcétera, etcétera. Pero tú eres el presidente del gobierno y representas a todos los españoles. Te tienes que levantar al paso de la bandera de Estados Unidos, porque es un país que colabora contigo. Y tú no le puedes hacer ese feo. Luego se hace la foto con el pañuelo palestino. Y lía otro follón con los judíos y con Estados Unidos. Es la leche. Y nos vamos de Irak sin consensuarlo, porque realmente nosotros en Irak estábamos ya en misión humanitaria, no pegando tiros, pero realmente tú tienes que decir, señores, nosotros nos tenemos que retirar. A ver, con ese tipo de gobierno, de una manera coordinada y de una manera consensuada. Jorge, ¿qué vamos a exigirle nosotros a Estados Unidos? ¿Y cómo vamos a presentarnos a Estados Unidos con este tipo de personajes tan indeseables? De todas maneras, Estados Unidos no es lo que era tampoco. Paco, ¿tú cómo lo ves? ¿Te da envidia de esto o no? Yo no tengo envidia de muchas cosas, no soy una persona envidiosa. Me da pena. Por eso. No sé, es que son sentimientos encontrados y confusos. No sabes si envidia o pena. Me da pena porque lo hemos dicho antes, ¿no? Yo creo que hemos tenido herramientas para haber podido exigir un poquito de compensaciones a Estados Unidos para el tema de Palomares. Ya está. ¿Por qué? Pues porque ha habido gobiernos y ha habido momentos en los que se podía haber dicho, ya estamos haciendo en esto, pero pásame 1.000 millones de dólares que hagamos tal, o pasa tal, o invierte tal, o haz 3 estudios, o haz 4 historias, o gasta algo de dinero que gasta Estados Unidos en este tipo de cosas, cuando provoca este tipo de problemas en otros sitios. Pero no hemos sido capaces, por lo que decía por lo que decía Jorge, esto es duro escuchar. Para Estados Unidos es un socio más fiable Marruecos que España. Claro, totalmente. ¿Vale? Claro. Y eso que estamos en la OTAN. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque Marruecos, desde que, si no iba a decir una película, desde que llegaron los marines a aquel asalto en Trípoli hace no sé cuántos años, que ya no me acuerdo del año, pero me recordaré, pues desde aquel momento mantienen relaciones con un país como Marruecos que le ha dado cierta estabilidad. Entonces, no me refiero a Marruecos como envidia por eso, que no es, sino que los países buscan seriedad. Que si Marruecos, ahora parece ser, por lo que ha dicho la portavoz del gobierno de España, se dice que gracias a ese acuerdo del gobierno de España con Marruecos, con el tema saharaui, pues ya cesan todos los problemas de que Marruecos se hiciese con Ceuta, Melilla, Canarias y Andalucía. Evidentemente eso a la OTAN poco le hubiera importado, porque la base más importante que tiene la OTAN están precisamente las dos que hay en Marruecos. No, en Cádiz, bueno, que es Andalucía y que podría haber caído en manos de Marruecos. Una vez que Marruecos se haga con Andalucía, ¿qué es lo que ha dicho la secretaria? Yo a esta mujer solamente, le podríamos, a la portavoz del gobierno, decirle dos cosas: que el cáncer no se cura con aspirinas y que los experimentos con gaseosa. Claro, pero en cambio, fíjate, para los ciudadanos de Melilla, para los ciudadanos de Ceuta,
la apertura de la frontera que estaba cerrada hace mucho tiempo, entre otras cosas por el COVID, aunque creamos también otros motivos, pero es verdad que el gobierno de la Agüita pues la cerró por estos condicionantes, pues provoca, eso hace que las dos ciudades más pequeñas que Ejido, para situarnos, más pequeñas que Ejido, pues tengan poco movimiento, en lo económico, en lo comercial, en tal. Sabéis que el comercio en esas dos ciudades es brutal cuando están las fronteras abiertas, ¿no? Naturalmente. Brutal al nivel de lo que son 50.000 habitantes, me refiero, ¿no? O 60.000 o 70.000 habitantes. Pero claro, yo comprendo que al ciudadano de Melilla, a los ciudadanos de Ceuta, le interesa estar abierto, lo puedo hasta comprender. Y de hecho, hay una declaración del presidente de Ceuta, en este caso del PP, pues está contento con que se hubiera llegado a un acuerdo, ¿vale? Porque, sí, pero le sobró jabón y vaselina cuando llegó allí. Pero es que la situación era muy complicada para ellos, ¿no? A nivel de su entorno, ¿no? A nivel de su... Pero también mantener cierta dignidad. Pero yo te digo, yo sigo apostando y siempre creo que hay que apostar porque lo hacemos en la vida, lo hacemos hasta con los amigos, por los amigos fiables, por los amigos que mantienen su misma idea, por los amigos que son del Madrid y se mantienen del Madrid. Por los amigos que no cambian de equipo cada vez que ganan la liga un equipo distinto. En eso ¿no? hay poca mudanza. Lo digo en broma, pero quiero transmitir que lo que no te da seriedad es el que un año es del Madrid, al año siguiente está en el Barça, al año siguiente es un fanático del Atlético y al año siguiente está con la Real Sociedad. Entonces al final llega un momento que dices, hostia, tengo un buen amigo, lo quiero mucho, pero este amigo de fútbol no vamos a hablar porque todos los años cambia. Sí. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y tienes tu razón, no hay una política de Estado, sino una política de gobierno que depende de la voluntad personal de la gente. El otro día estábamos viendo, y lo más quiero decirlo, porque para mí era muy importante. Hemos visto en dos plataformas, en los últimos meses, dos plataformas sobre el tema del 11M, ¿no? Y ha quedado más que claro y acreditado durante todas las investigaciones de todos estos años que el atentado se produce por la intervención de un señor que estuvo muy vinculado a Bin Laden, que decide, cuando España detiene, mucho antes de la guerra de Irak, al representante que tenía Al-Qaeda en España, de manera ilegal, ¿no? A la cédula que tenía ilegal, es cuando empieza a pensar y a decidir un atentado en nuestro país, porque habían detenido a su amigo, ¿no? Y bueno, nosotros, aquí la opinión fue que fue por un tema puntual, y es por un tema puntual. Por eso tenemos política de chichinabo en este tema exterior, porque solo pensamos en la situación política en un momento dado, ¿no? Pero el 11M no lo reivindicó Al-Qaeda. No me estás escuchando. Sí, no. Lo que estamos diciendo es que había un... Tú dices que está todo claro y ha quedado todo perfectamente esclarecido. Yo no estoy en las teorías locas, ¿vale? En las teorías locas no estoy. Lo que vengo a transmitir es que... Que nosotros somos muy poco dados al momento puntual, ¿no? Podemos estar a tiros con Portugal y ahora decir que somos nuestros socios estratégicos ahora para los próximos 2 días, ¿vale? Claro, pero todo el mundo sabe que Portugal ha estado siempre mucho más cerca del gobierno inglés durante toda su vida, durante toda su historia, que lo que vaya a estar del gobierno español. Mucho tienen que cambiar las cosas en esa amistad del luso-hispanas para que... Ibérica. Para que vayamos... es que cuando me hablan de Ibérica me suena a películas de... Cuando yo escucho a Pedro Sánchez hablar de Ibérica me suena a películas de Fernando Esteso y Andrés Pajares, aquello de los machos ibéricos, eso me suena a ese tipo de películas. Pero tampoco hemos hecho una política real de acercamiento y posiblemente en algunas cosas nos hubiera beneficiado a las dos partes. Pero bueno, eso ya entramos en... Cambiando de tema. Otra noticia que he leído en los periódicos digitales y que, bueno, pues me he reservado el titular para verlo aquí. Se trata de noticiasdealmería.com, de nuestro contertulio Rafael Martos, y dice: la abogada del jugador acusado de abuso sexual pregunta si la víctima vestía ropa provocativa. En la segunda sesión del juicio contra los futbolistas Santi Mina del Celta y David Goldar del Ibiza,
por la presunta agresión sexual a una joven en una furgoneta en Mojácar y que se está desarrollando en la Audiencia Provincial de Almería, ha declarado el detective que ambos contrataron a un detective privado para conocer cuál era el comportamiento de la víctima tras aquellos hechos, para ver si llevaba una vida normal. Y la abogada va y le pregunta en el juicio, en la Audiencia Provincial de Almería, ¿y ella llevaba ropa provocativa? ¿Cómo se puede llegar a eso? ¿Cómo se puede descender a ese nivel? Pues esto es lo que hace. Primero, que ya sabes que las informaciones periodísticas hay que tenerlas muchas veces en cuarentena, ¿no? Porque no sabemos el contexto, ni siquiera el contexto de la pregunta. Hay una afirmación y la pone. Pero esto es lo que hace, lamentablemente, porque son preguntas inadecuadas, yo diría que totalmente injustas, pues que crezcan por el otro extremo algunas de las cosas que vemos cuando llegan los días del 8 de marzo y tal, porque además en este caso es que tienen toda la razón de ser, toda la razón de que una abogada pregunte eso. Lo que hay que preguntarse también es por qué ocurren cada día más cosas de este tipo. No sé si tendrá que ver con la educación, no sé si porque lo que está claro es que se persigue. O sea, la gente acaba en el juzgado, acaba detenida, acaba en la cárcel, acaba con condena. Lo que no entiendo es por qué se produce este tipo de actuaciones o por qué las oímos tanto en la prensa y en la radio. No sé si porque son mucho más numerosas, o sea, porque hay mayor afluencia de casos o de incidentes de este tipo, o de delitos de este tipo, o si es porque realmente nos va faltando educación con el paso de los años, o nos va faltando o empieza a afectarnos algún chip de la cabeza para que ocurran este tipo de cosas, ¿no? Pero desde luego yo lamento las palabras por completo de la abogada del jugador, que entre otras cosas, como defensora del jugador, yo la hubiera despedido hoy porque poco flaco favor me ha hecho. No sé si el juicio le quedará muchos días, ¿no? Pero flaco favor le ha hecho de cara a su defensa con ese tipo de afirmaciones. Hombre, sin duda. Vamos, todo lo contrario, un rechazo frontal y absoluto a ese tipo de posturas. Esas preguntas son bastante miserables. Después de hacer el rechazo frontal, efectivamente, intentando poner luz, yo no tengo ideas claras en este tema porque me cabrea y me convierto en visceral, porque todo este tipo de cosas para mí son inaceptables. Pero después empezamos, si somos un país machista, si tal. Bueno, yo tengo aquí, no lo he actualizado, lo tengo ya desde el 2019, es del Eurostat, de Estatista, los países que hay más índice de muerte de mujeres. España está situada en este nivel. Por delante tenemos a Finlandia, Hungría, Rumanía, Letonia, Alemania, a Francia. Es que tú imagínate en Finlandia en confinamiento permanente, ¿cómo tiene que ser aquello? Bueno, ¿sabes? Entonces, y lo que he visto es que en las series estadísticas más o menos va en paralelo, no hay descenso. Entonces, yo saco varias conclusiones. Una de ellas, las políticas que se han implementado no están funcionando, punto uno. Lo segundo, tú ves la letra pequeña de las estadísticas de muerte por violencia de género y te das cuenta que proporcionalmente al número de habitantes de España, en extranjeros hay 5 veces más, lo cual tiene su explicación. Vienen adultos, etcétera, con una cultura diferente, etcétera, etcétera. Pero que nosotros no podemos decir somos un país machista, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que hay que ir a los micronichos y empezar a tomar medidas concretas para que eso mejore. Porque la verdad es que no se ha conseguido. Eso es un poco lo que yo, hasta donde he llegado a analizar y tal, pues eso es lo que veo. Eso es lo que veo. Y después, esto ya no son datos, eso es una apreciación personal. Creo que como hay una enorme sensibilización, cualquier cosa que ocurre, enseguida están los medios y enseguida se crea esa sensación. Pero no hay más muertes por violencia de género. Coges una serie estadística de 10 años y te das cuenta que no se baja de una manera sustancial, pero que no hay un descenso, pero tampoco hay un incremento. Y yo creo que es eso, que tenemos más información, que hay mayor sensibilización y que eso es un poco lo que está ocurriendo. Pues sí. Ayer, por cierto, poníamos un cartel horrible, por cierto, estéticamente bochornoso,
que se ha publicado, vamos, que lo han colocado en los sitios de mucho paso en Baleares. Esto es de la oficina de la mujer de Baleares o como se llame, pero que claro, llevaba un rótulo que es con el auspicio del Gobierno de España. Esto es con el Gobierno de España. El Gobierno social comunista puso unos carteles que distribuía por la ciudad. No sé si lo podemos recuperar porque es de ayer. Sí, ahí lo tenemos. A ver si se ve con mayor amplitud. Y ahí vemos a un juez en su atril o en su estrado y dice, bueno, ¿y por qué dice que ha sido víctima de malos tratos si está viva? O sea, si aún la veo hoy, y claro, la mujer está con el brazo en cabestrillo, los ojos amoratados, etcétera, etcétera. Esto es una manera de ridiculizar al Poder Judicial desde el Gobierno de España. O sea, dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, critican, ridiculizan de esa manera, como han visto, al Poder Judicial. Es mucho más grave. No solo a mí me parece que debería de actuar ahora el Gobierno de España, cuando una mujer también, no un juez con corbata, medio calvo, tal, y con la gafa ahí, con las patillas turreadas, bueno, un aspecto bastante deleznable, pues bueno, que también una señora, en el ejercicio de su actividad judicial, como abogada, defensora, pues que formule estas preguntas. Yo no sé si tendrá alguna admonición por parte de esta patrulla o el batallón, ¿cómo se llaman? De sensibilización ahora, sí, de género y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Tanta sensibilidad. Bueno, ¿cómo voy a creer que su marido la maltrata si está usted viva? Le dice el juez a la señora, a la víctima. Bueno, pues en fin. La semana pasada hice un comentario y lo voy... Vamos a publicidad enseguida. Y si me lo permitís, lo vuelvo a repetir. Vale. A mí eso me recuerda a Hannah Arendt, la filósofa judía que escribió en el juicio de Eichmann y acuñó el término de banalización del mal. Exacto. Estamos banalizando el mal y eso es muy peligroso. Es decir, la mentira no tiene consecuencias. Estamos creando una sociedad en donde ciertas cosas tendrían que producirnos un mínimo de respeto y se está rompiendo. Y eso es peligroso. A la larga es peligroso. Algunas cosas que ya vivimos vienen de antaño y otras nuevas que se están produciendo. Es decir, eso es inadmisible. Vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad. Enseguida volvemos y vamos con un asunto muy interesante porque el Ayuntamiento de Almería va a poner en marcha, de hecho ya han comenzado las obras de una nueva puerta de entrada, un sitio distinguido y distinguible, bastante distinguible porque corona la ciudad, que es el Cerro de San Cristóbal. Enseguida vamos con esos detalles, después de la publicidad. Hasta ahora.